tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, además de los temas habituales de urbanismo, de vivienda, de ciudad, de crédito hipotecario, dentro del tema de vivienda hay una parte muy importante que es atender de forma integral el rezago. ¿Por qué? Porque hace falta viviendas para la gente que vive en las ciudades, hace falta vivienda para la gente de clases populares, de clase media, de clase alta, todos necesitan vivienda, pero hay ciertos segmentos que por una serie de distorsiones tradicionalmente han sido muy mal atendidos. Y me refiero específicamente a la gente que vive en el campo, a la gente que vive fuera de las zonas urbanas, que por condiciones de alejamiento, de dispersión, de que no tienen acceso fácil a financiamiento, por muchas cosas, no tienen la posibilidad de tener una vivienda como la tienen una buena parte de los mexicanos. Y para hablar de eso, pues traje un verdadero especialista, un buen amigo, Guillermo Jaime. Guillermo. Horacio, muchas gracias por invitarme, encantado. Que Guillermo, además de que llevas ya buena parte de tu vida dedicada a la vivienda, que ahorita yo no sé, yo no quisiera definirla para no caer en estereotipos de que vivienda emergente, vivienda rural. O sea, él que nos ayude, Guillermo. ¿A qué segmento de vivienda de no atendido me estoy refiriendo? Bueno, nuevamente te agradezco la invitación. Mira, nosotros, déjame platicarte un poquito la trayectoria y cómo ha evolucionado el sector. Como bien sabes, desde hace un poquito más de 12 años, el sector público decidió poner especial atención al mundo de la vivienda, ¿no? Se hizo una política pública de vivienda súper bien organizada, se ha desarrollado, ha crecido de tal suerte que de 250,000 casas que se hacían aproximadamente hace 10 años, llegamos a un pico de 750,000, hoy estamos rondando las 500,000, en fin. Se ha ido organizando, como bien sabes, el sector de vivienda, pero hay una parte de la población que es tremendamente vulnerable, que es la mal llamada base de la pirámide, ¿no? Toda aquella población económicamente activa que gana 5 salarios mínimos en lo familiar o menos, incluyendo el cero, ¿no? O toda aquella población que vive en condiciones de pobreza extrema, pobreza patrimonial, y llevado al extremo en zonas rurales de alta y muy alta marginación, ¿no? Es decir, la cota es exactamente todo el mercado no atendido por el sector formal, tanto de la vivienda como financiero, ¿no? Ese es nuestro foco, es lo que decidimos hacer. Entonces nos dimos cuenta hace tiempo que para atender a esta población había que pensar de una manera un poquito distinta. Había que ver diferentes mecanismos, diferentes esquemas de financiamiento, diferentes sistemas constructivos, pero sobre todo un esquema logístico que nos permitiera de una manera súper eficiente poder atender a esta población y en diferentes aproximaciones poder tener escala, ¿no? Que es lo que verdaderamente necesita. Sí, porque lo que pasa es que hay muchos ejercicios muy bonitos, muy románticos, de que se hace, vamos a hacer la intervención para mejorar las viviendas de esas 15 viviendas, ese pueblito, pero eso es un pueblito, son 15 viviendas. Lo interesante es desarrollar un modelo que se pueda masificar, porque vaya, está claro que en un país como México tenemos una gran población, un gran segmento de la población, muchísima gente viviendo en esas condiciones, y necesitamos programas de este tipo que sean masivos. Totalmente de acuerdo. Y mira, en realidad todas las aproximaciones son válidas. Hay aproximaciones vía ONGs sin fines de lucro que han hecho algunas casas, muchas, ¿no? Hay algunas aproximaciones que generan rentabilidad. Hay algunas aproximaciones que tienen una combinación entre lo gubernamental, lo social, organizaciones internacionales, en fin. Yo creo que la suma de todos es lo que vale. El todo es que hay un rezago importantísimo, dependiendo de la fuente que consultes, el rezago puede variar entre los 6 y los 12 millones de viviendas viviendo en condiciones de pobreza patrimonial. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hacen parecieran insuficientes porque, por grande que sea una empresa, hacer 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 casas, tú lo sabes, hay empresas públicas que no superan las 15,000 casas, ¿no? Y hay empresas, la empresa más grande pública en su mejor momento llegó a ser un poquito más de 60,000 casas al año. Entonces, el rezago es tan grande que se necesitan muchísimos jugadores, cualquiera que sea la aproximación. Nosotros lo que hicimos fue tratar de organizar. Primero te hablo un poco de la experiencia personal y luego te hablo de Convives. En lo personal, la aproximación que hice para poder atender a esto es generar un modelo de negocio basado en 3 grandes rubros, ¿no? Lo primero es la rentabilidad.
¿Por qué la rentabilidad? Porque yo creo que la rentabilidad genera escalabilidad, ¿no? Entonces, la suma entre el sector público y el sector privado requiere de escala. Y desde mi perspectiva, si tú logras hacer de esto un modelo de negocio rentable, puedes alcanzar hasta donde tu límite y tu capacidad propia te dé, ¿no? Y el tercero, por supuesto, es el impacto social, ¿no? El impacto social en este tipo de empresas viene implícito, pero nunca lo puedes olvidar. Yo estoy convencido que un empresario, una empresa que se dedica a atender a la base de la pirámide, tiene que estar plenamente convencido que una familia que tiene una vivienda por primera vez en el sector rural es probable que sea la única que tenga en toda su vida. Entonces me parece irresponsable que no hagas la mejor vivienda posible, del mejor tamaño posible, con los mejores materiales posibles, ¿no? Porque seguramente es la única oportunidad de vida que van a tener. Ahora, dime una cosa, ¿quién es tu cliente promedio? Defíneme, haz una radiografía de un cliente tuyo. Doña Juanita o Don Chon, que vive en una comunidad que tiene que caminar aproximadamente 2 horas, 3 horas para ir al centro más cercano, que no tiene acceso al crédito, ¿no? Que no conoce de los programas sociales, que es, digamos, poco elástica a los cambios gubernamentales. No sé si me explico, no es tan vulnerable a la política y a la economía, a la macroeconomía, ¿no? Sino es una persona que nació en pobreza y su expectativa de vida es vivir en pobreza. Ese es el mercado al que le queremos llegar, ¿no? Cambiar esa plataforma. Te lo pongo de esta manera. Imagínate un alpinista que va escalando una montaña, ¿no? Y entonces cada X número de metros pone su daga y en caso de que se caiga, cae un poco, ¿no? Escala un poco más, pone y cae un poco. Claro. Entonces, desde mi perspectiva, el patrimonio en las comunidades rurales está hecho de ese tipo de plataformas. Si nosotros somos capaces de incrementar la plataforma de despegue de la siguiente generación vía una vivienda y vía incrementar gradualmente vamos incrementando. Entonces, la expectativa de esta nueva generación, al menos, ¿no?, va a ser este nivel de vida que le logramos dar, dándole una casa completamente digna, ¿no? Una casa que pueden pagar, pero con los mecanismos que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo para hacer un modelo tal que sea adaptado a las comunidades rurales, ¿no? Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de esto que es muy interesante y fundamental para el desarrollo de México. Volvemos con ustedes. En el anterior segmento terminamos hablando de cómo a través de una vivienda la gente puede ir escalando su calidad de vida, porque como bien decías, si la gente hoy le hereda a sus hijos esa vivienda, la expectativa de vida de sus hijos, de riqueza personal, va a ser por lo menos superior a eso. Es correcto. Y como bien sabes, la vivienda, y particularmente en las comunidades rurales, tiene un montón de consecuencias paralelas. Te pongo un ejemplo. Imagínate un niño de 8 años, 9 años, que va a la primaria rural, que vive en una casa con un techo de paja o de lámina de cartón, que se le filtre el agua y el aire y demás. Y que cae un gran aguacero, ¿no? Es una historia que me la cuentan recurrentemente, por cierto. Al niño se le mojan los libros y se les mojan los cuadernos y tal, y entonces al día siguiente lo que tiene que hacer es ponerlos a secar y, por supuesto, no ir a la escuela, ¿no? Entonces, el no tener una vivienda digna no solamente tiene repercusión en un tema patrimonial, sino tiene repercusión en un tema de salud, ¿no? Vivir en un piso de tierra, por supuesto, trae problemas gastrointestinales, lo cual, como consecuencia, tiene poco desarrollo del cerebro de los niños. Y como bien sabes, un niño que vive en desnutrición los primeros 6 años de su vida, su cerebro no se desarrolla completamente, por lo tanto, su capacidad retentiva no se desarrolla, por lo tanto, es un niño que queda marcado de por vida, ¿no? Sí, caray, estamos incubando tragedias, por eso la importancia de hacer la vivienda digna. Es que cuando hablamos de vivienda digna, no es un eslogan, es una realidad. Claro, claro. Mira, dignificar la vivienda, diste en el clavo. Yo, de broma, les digo a algunos amigos, mira, hacer una vivienda digna implica verdaderamente meterte a estudiar qué significa dignificar la vivienda. Y de broma les digo, bueno, que no nos pase como cuando hace algunos años se decidió poner taxis ecológicos en el DF y lo que se hizo fue pintar los Volkswagen de verde y entonces en ese momento ya se volvieron ecológicos, ¿no? No, dignificar y hacer sustentable una vivienda
tiene que ver no solamente con temas ecológicos, sino tiene que ver en el impacto económico que puedes tener en la familia, en el impacto de desarrollo, en todo lo que implica esta sustentabilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo haces? Porque el problema es muy complejo. Esta gente vive en zonas que seguramente es posible que sean ejidos, que no tengan papeles de la casa, es posible que no haya servicios públicos, definitivamente no tienen acceso a financiamiento, tienen muy bajos ingresos. ¿Una casa de qué precio puede comprar y bajo qué modelo? Mira, desde hace algunos años, de una manera, desde mi punto de vista, de las mejores políticas públicas que se han desarrollado en el país, es la política de subsidios que maneja la Comisión Nacional de Vivienda. Este subsidio fue desarrollado para atender a la base de la pirámide, ¿no? Para que toda la población que no tenía acceso a una casa pudiera tener una ayuda importante al frente, a fondo perdido, para pagar una parte importante del valor de la casa. Lo que ha pasado a lo largo de todos estos años es que ese subsidio se ha ido sofisticando de tal suerte que hoy la población más pobre tiene un subsidio muy alto, ¿no? Entonces te lo pongo de una manera muy fácil. Una vivienda para una comunidad rural de 40 metros cuadrados promedio, 42 metros cuadrados, debe estar en un precio promedio en mercado en el orden de los 110,000 pesos, ¿no? Hay de menos, por supuesto, por eso es un promedio. Hay viviendas de 80 y tantos mil pesos, hay viviendas de 120,000 pesos, pero vamos en promedio, ¿no? Esa es la realidad de la gente, ¿eh? Escuchemos esto, viviendas de 80 y tantos mil pesos. Y entendamos también lo siguiente, son viviendas que se van a la Sierra de Zongolica, ¿no? O a la Sierra de Guerrero, en donde el acceso te toma probablemente 5 horas de terracería, en donde hay una comunidad con 20 familias que necesitan una casa y luego para moverte a la siguiente comunidad se necesitan otras 5 horas de terracería y tal. Entonces es un tema que implica muchísima logística, entonces no puedes comparar un metro cuadrado de una casa en la ciudad con un metro cuadrado de una casa en el campo, tiene unos costos implícitos. El flete de los materiales. Solamente el flete, ¿no? Entre muchísimas otras cosas. Y la economía de escalas, que en lugar de hacer 500 viviendas juntas, que ahorros, haces 20, que además seguramente no están pared con pared, sino que están dispersitas. Exacto. Y entonces, la verdad es que lo que se ha logrado en todos estos años es que se han desarrollado empresas en un sector naciente, que yo siempre las he definido como empresas de logística, ¿no? Somos desarrolladores rurales de vivienda, pero en el fondo, el que no entienda que este es un negocio de logística está muerto y enterrado, ¿no? Antes de empezar a platicar. Es decir, el punto de partida de este segmento es igual que el de la vivienda formal. Es una familia que necesita una casa. El punto de llegada en este segmento es el mismo que en la vivienda formal. Es una casa súper digna, súper bien hecha, duradera, con materiales de primera, ¿no? El punto de partida y de llegada son el mismo. La diferencia son las aproximaciones, ¿no? Claro. En el mundo de la vivienda rural tienes que tener una logística impecable porque son tickets muy bajos, con márgenes bajos, y entonces es una economía de escala, pero de escala distinta. Es una escala basada en logística, ¿no? Es una economía de escala bajada en el modelo. Es correcto. Que es diferente. Es correcto. No es un modelo de los grandes desarrollos, sino de las labores de acupuntura. Es correcto. De ir llevando a las comunidades. Y eso es bien complejo, pero esa es la realidad del país. Un país con 2.500 municipios, con no sé cuántas comunidades, donde la pobreza está en la lejanía. Es correcto. Mira, te pongo, por ejemplo, el caso de Oaxaca, ¿no? Como sabes, Oaxaca tiene 570 municipios, un poquito más de 400 se rigen por usos y costumbres. Prácticamente el 80% el español es su segundo idioma, pero son dialectos lo que impera. Son gobiernos que duran un año, por eso dicen que todo oaxaqueño alguna vez en su vida debe ser presidente municipal, ¿no? El estado tiene 3 millones de habitantes. Entonces, hacer economía de escala o política pública para un estado como Oaxaca es complejísimo. Es como aventar azúcar al aire, ¿no? El presupuesto del estado hay que repartirlo en 570 municipios que son autorregulados. Y donde los 570 municipios casi todos son pobres, ¿no? De los 570, alrededor de 270 están dentro de los municipios de la Cruzada contra el Hambre, ¿no? Amigos, el tema es muy relevante, síganlo con mucha atención. Vamos a un corte y regresamos para la parte final, donde vamos a hablar de las viviendas y del convives. Volvemos. Y bueno, nos
quedamos hablando de este tema de cómo la vivienda para la gente que vive en el campo, las complejidades por la pobreza. El problema de la vivienda en México no es otro que la pobreza. Es correcto. Que implica dispersión, implica muchos temas. Ahora, para aterrizar en este segmento, ¿cómo es que estas familias pueden tener acceso a esta vivienda? Entonces, mira, tú imagínate una familia que quiere comprar una casa o quiere tener una casa de 100,000 pesos. Ajá. El subsidio federal hoy está diseñado de tal forma que puede pagar entre el 40 y el 60% de esa vivienda a fondo perdido. Uh-huh. Y afortunadamente, los gobiernos anteriores y el actual decidió impulsar muy fuertemente esta política pública y fortalecerla metiéndole una cantidad importantísima de dinero. Este año, la Comisión Nacional de Vivienda tiene un presupuesto que ronda los 12,000 millones de pesos, sí. De los cuales casi 3,000 van a este segmento en particular. Qué bueno. Es muchísimo. Mira, en una matemática pura, medio simplona, no es tan así, pero esos 3,000 millones más o menos alcanza para hacer unas 50,000 casas. Esa es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia. Entonces, demos por descontado que está cubierto entre el 50 y el 60% del valor de esa casa. El 50 y 60% del valor de la casa se lo regalan. Se lo regala el gobierno federal a la gente, ¿no? O sea, a la gente en pobreza. A la gente en pobreza extrema. Tienes, por supuesto, que cumplir ciertos parámetros que bueno, nos tomaría otro programa con esto, ¿no? Pero vamos, es dinero que existe y que fluye de una manera súper eficiente. El gran reto son el otro 40%. La gente no tiene ahorro. Ese es el gran reto. Tú imagínate una familia que gana 2.5 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, ¿no? 6,000 pesos, que tiene que tomar un crédito de 40,000 pesos, ¿no? Ese es el verdadero cuello de botella. Tiene que comprometer su sueldo familiar de prácticamente todo el año. Entonces, entras en un mundo súper interesante en donde lo que hemos desarrollado son mecanismos que hay dos muy fuertes. Uno es un esquema de microcréditos que se parecen más a las microfinanzas, que ya con un ticket de 40,000 pesos o menos, ya entras en un mundo que es relativamente conocido, que desarrolló Mohamed Yunus, Premio Nobel de Economía, que son microfinanzas, pequeños créditos de largo plazo basados en diferentes esquemas, con garantías mutuales, con garantías colaterales, con garantías con crédito a la palabra, con alto involucramiento de la mujer, en fin, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos es combinar el subsidio federal con un microcrédito que cubre el resto. Luego entran unos segundos jugadores que son los gobiernos estatales y municipales, que afortunadamente cada vez más tienen un involucramiento bastante activo en destinar algo del recurso que tienen para el desarrollo de la comunidad o del municipio o del estado, para poner una partecita, ya sea a crédito o a fondo perdido, como un subsidio adicional. Entonces se suma el subsidio estatal más el subsidio, el subsidio federal más el subsidio estatal. Uh-huh. Y luego entran unos cuartos jugadores, que son los filántropos, nacionales e internacionales, en donde hemos encontrado mecanismos en donde la filantropía encuentra en Convives empresas suficientemente legítimas y con capacidad probada y seriedad y escala y tal, que nos han utilizado como canal para colocar recursos internacionales a fondo perdido para ayudar a estas familias a que tienen... Y qué buena onda. ¿Y como quiénes son estos filántropos? Es una combinación. Mira, te puedo decir, por ejemplo, que está participando fundaciones como Telmex, fundaciones como Caluz, como Fomento Social Banamex, algunas fundaciones internacionales como Hábitat para la Humanidad, entre otros, ¿no? Hay algunos holandeses que están también, Homeland International, Un Techo para mi País, en fin, hay muchísimas ONGs que están participando de una y otra manera. Entonces, fíjate qué modelo tan interesante. Para pagar una casa pueden participar hasta 5 ingredientes, en donde todos es un juego de ganar-ganar. Ajá. El gobierno federal destina dinero de política pública y por el 50% del que vale una casa, una familia tiene una casa. Esa es la misión del gobierno, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, con 50 centavos obtiene un peso. El gobierno ganó porque eso es para lo que está diseñado. Los gobiernos municipales, mismito caso, ¿no? Con un ticket muy bajo, le dan vivienda a la población de su municipio o de su estado, y utilizan dinero federal que antes no utilizaban porque no tienen el mecanismo. Los intermediarios financieros
encuentran un mecanismo de microcrédito que está muy controlado, con riesgo bajo, porque es algo que ya conocen, lo destinan a lo patrimonial, se les van incorporando algunas garantías desarrolladas, por ejemplo, por la Sociedad Hipotecaria Federal, entre otros, y entonces encuentran cómo colocar dinero y cómo generar rentabilidad en un microcrédito en un mercado muy necesitado de tomarlo. Y un mercado que no tiene servicios financieros. Empiezan a desarrollar garantías patrimoniales que antes no tenían, ¿no? Es buenísimo. Una familia que tiene una casa, seguramente mañana puede tomar un crédito productivo o puede tomar un crédito de habilitación o lo que sea, ¿no? Los filántropos con un ticket muy bajo ayudan familias, ¿no? A un filántropo, sí, lo mismo, ellos multiplican su lana. Multiplican su lana. Y las familias que se les pide un ahorro previo que puede ser en trabajo o puede ser en un esfuerzo. Oye, tú cuando compraste tu casa o yo, quien sea que haya comprado una casa, no importa el segmento, haces un esfuerzo. Y entonces las familias rurales no deben de ser la excepción. Hacen un esfuerzo, tienen que tener un pequeño ahorro y dar este dinero. Pero por ese pequeño ahorro tienen una vivienda completa, ¿no? Ok. Mía, tu empresa. Mía, ¿en qué estado está participando? Mira, nosotros participamos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Nuevo León, en Veracruz, en Jalisco y en el Estado de México. Sitio web donde puedan encontrar para ver lo que ustedes hacen. www.grupomia.com. Y ahora, ¿qué viviendas hacen ustedes? Nosotros estamos muy enfocados al sector rural, de alta marginación. Nosotros hacemos casas con un material que se llama fibrocemento. Es un material que en lo personal simpatizo muchísimo con él porque es muy amigable a la vista, muy duradero y muy transportable, lo cual hace que lleguemos a lo más lejos. Es lo que iba a decir, cumple con estos criterios de eficiencia de que puedes moverlo a donde tiene que llegar. Totalmente. ¿Cuántas viviendas hace Mía al año? 4,200 hicimos el año. Son volúmenes importantes para un reto que es de grandes volúmenes. Ahora, esto es Mía. Con tu otra cachucha de presidente del Convives, que agrupa a varias empresas como Mía. ¿Cuántas empresas tienes en Convives? Mira, Convives somos 22 empresas. Para la cadena de valor, para hacer una vivienda rural, se necesitan 3 grandes sectores, ¿no? El que hace la casa, el que pone el dinero y el que fabrica la tecnología. Hay valor en cualquiera de las 3 cadenas. Y en Convives tenemos empresas de cada una de las 3 eslabones de la cadena. Hoy somos 22, tenemos en tubería otras 5 empresas a punto de subirse al mundo de Convives, entendiendo que Convives es una asociación que formamos hace 4 años y lo que estamos es creando la Cámara de la Industria de la Vivienda Rural. Muy bien. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, siempre es un gusto platicar Lo vamos a estar invitando para que venga para hablar de esas 3 áreas de especialidad que manejan en Convives. Gracias por tu tiempo. Muchas y amigos, gracias. Esto fue Vivienda en Verde con un tema que en verdad me encanta. Vivienda rural. Gracias.